Hoy nos acompaña en el espejo una de las mujeres más carismáticas de la política española, firme, sin pelos en la lengua, una luchadora incansable de los valores democráticos y de esos otros inculcados por nuestros padres, recibidos en familia y que tristemente se han convertido en el objetivo de esa saga de politicuchos populistas de izquierda que a toda costa quieren destruirlos. Una mujer que dice llevar el baile en la sangre y que detecta comunistas en un abrir y cerrar de ojos gracias a ese gen que le acompaña. Es hija de padre cubano, de madre española y a pesar de haber residido siempre en España, Rocío Monasterio lleva la isla tatuada en su alma y en su voz. Esa misma que siempre ha alzado y que se ha dejado oír claro en contra de ese régimen sanguinario y tirano que hace ya 63 años secuestró la libertad del pueblo cubano. Esa ideología caduca, fracasada, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, que lejos de extinguirse se ha convertido en un cáncer con metástasis por toda América Latina y España, alimentada además por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, y que a través de la financiación de partidos y candidatos pues han sustituido las balas y los Kalashnikov por votos. Una realidad que ha llevado a nuestra invitada a alertar de la deriva totalitaria que promueven y a pedir que Europa abandone esa agenda globalista que tanto daño está causando para regresar a esos valores originales que de alguna manera defienden la libertad. Comenzamos. Bueno, pues ustedes saben que aquí en El Espejo nosotros llamamos también todas las noches a las cosas por su nombre y hoy me enorgullece muchísimo como mujer, como española, presentarles a Rocío Monasterio. Ella es presidente portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y es la candidata a la presidencia también de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Un placer. A ver, yo comenzaba diciendo que de alguna manera, aunque no residiste nunca en Cuba, Cuba ha sido un presente en tu vida, en tu voz, en tus acciones. Cuéntame un poco qué ha significado esa lucha desde el otro lado del Atlántico. Bueno, Cuba está presente en mi vida porque mi familia se exilia a raíz de la llegada del castrismo, ¿no? y sufre la persecución también. Y nos educamos en esa defensa de la libertad, en esa conciencia, porque había que todos los días defender la libertad, en ese convencimiento de que si no defiendes la libertad todos los días te la arrebatan. Y eso es de lo que todos los días se hablaba en mi casa, ¿no? Porque se había sufrido mucho y se seguía sufriendo, porque en el exilio se sufre la lejanía, ¿no? y el dolor de haber tenido que abandonar de tu país, en este caso mi padre, mis tíos, mis primos, etcétera, que tuvieron que vivieron pues, por todo el mundo, ¿no? Eso al final te graba, lo llevas grabado a fuego en el alma. Entonces hoy me estaban dando las gracias por la defensa y por dar voz a los cubanos, y yo les decía, pero sí, lo llevo en el alma, si es algo que forma parte de lo que soy, porque nacida en España, pero raíces cubanas, además de española, ¿no? Por cuna. Y eso es una manera de defender lo que somos y en lo que creemos. Y yo estoy en política pues, para defender ideas, ¿no? Nosotros estamos en política desde Vox para defender ideas, defender convicciones, principios, y es lo que yo creo que nos ha permitido que muchos españoles pues, hoy vean en Vox pues, un proyecto de esperanza y futuro para España, ¿no? Pero eso es cuando se habla de políticas honestas, pero cuando vemos, por ejemplo, que lo que nos rodea es organizaciones extremadamente hipócritas, tristemente hipócritas, que hacen prevalecer de repente sus intereses económicos a la posibilidad de propiciar ese cambio, pues obviamente acciones como esas se admiran mucho más. Pero en el caso concreto de España, España no está exenta a esta metástasis de la que estábamos hablando. Y tristemente además han encontrado un lugar en un gobierno o desgobierno, a mí me gusta llamarlo desgobierno, de Pedro Sánchez, que a toda costa ha tratado de vender nuestra patria al primer postor, desde el señor Iglesias, con el que dijo que nunca iba a estar y acabó llevándoselo a la cama en Moncloa, hasta los golpistas catalanes que les ha dado el privilegio de volver a llegar a sentarse en España prevaleciendo como si fueran grandes héroes, cuando realmente son grandes bandidos. Ese es un caldo de cultivo muy peligroso. Sí, y además Sánchez y el socialismo se han asociado con lo peor, ¿no? Con esta ultraizquierda, con los socios del Grupo de Puebla, con los bilduetarras y con los que quieren romper España.
Pero al final el pueblo español yo creo que se está dando cuenta que la deriva hacia la que va España pues, nos lleva por una parte a la ruina económica y por otra parte a la destrucción de España como nación, que es lo que quieren. Ellos lo que quieren es dividir, lo que quieren es dividir España, decir que no es una nación, hablar de plurinacionalidad. Lo que quieren es acabar con los principios de la defensa de la libertad, la defensa del orden, la ley, y por otra parte colectivizarnos, ¿no? Enfrentarnos a mujeres contra hombres, a niños contra sus padres, a las personas según su raza. Y ese es el proyecto que tienen para conseguir debilitarnos y controlarnos, ¿no? España, por desgracia, pues lleva una deriva a la izquierda muy potente, porque también otros que no eran de izquierda no se centraron en lo económico y dejaron la batalla cultural. Abandonaron la educación, abandonaron la defensa de la familia, abandonaron con claridad la defensa de la nación española, y eso ha tenido consecuencias. Y llevamos años de gobiernos en que todo se ha ido moviendo, por desgracia, hacia la izquierda, ¿no? Más vamos como el cangrejo para detrás, porque si a mí me dicen hace 25 años que yo dejé España, 26 años, que yo tendría que estar hoy sentada en un set de televisión hablando de la realidad que se vive en España, pues la verdad que no me lo hubiera creído nunca. Esa situación que tenemos de estas ministras misógenas, ministras sin cartera, porque yo comentaba que ni siquiera han ido al colegio, o sea, que han recibido esos cargos y esos ministerios, pues no entiendo muy bien por qué, o lo entiendo, pero no quiero decirlo a estas horas de la noche y en esa cámara, pero eso lleva a una degradación de imposición de leyes entre el sí es sí, la nueva ley de género, etcétera, etcétera, que lo que buscan es degradar la sociedad y lo que buscan es esa división, esa satanización del enemigo y al final del día, pues separar y desunir. Sí, al final lo que quieren hacer es, bueno, pues eso, enfrentarnos a los españoles. Hicieron una ley de memoria histórica, esa fue con Zapatero, que quería revisar la historia y que la viéramos solo según el ángulo que ellos nos contaban, ¿no? Y dividirnos y volver atrás y a enfrentarnos a los españoles. Hicieron una ley de violencia de género que arrebataba a una parte de los españoles, a los varones, el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Luego introdujeron todas las leyes de ideología de género que en los colegios adoctrinaba a los niños a decirles que no eran hombres ni mujeres y que podían ser lo que ellos quisieran ser, autodeterminándose, ¿no? Y esto al final tiene consecuencias gravísimas en la sociedad. Entonces hay muchos que piensan que con la economía, con defender la economía ya está. Nosotros creemos que no, porque eso es lo que ha pasado en muchos países donde han pensado que con que se arreglara ligeramente la economía el país iba a funcionar, y la realidad es que si abandonamos la batalla cultural, si dejamos la educación, si abandonamos la familia, si abandonamos los valores, lo que hacen es una transformación social, que es lo que ha pasado en España, rapidísima, rapidísima. Entonces, desde España creemos que tenemos una oportunidad potentísima ahora. Potentísima por nuestros lazos con toda Latinoamérica y por el papel que podemos tener para dar voz en Europa a esta defensa de la libertad frente al totalitarismo que se está imponiendo en Latinoamérica, ¿no? En España tenemos una oportunidad importantísima ahora para volver a esos valores en los que creemos, para volver a la defensa de la familia, para volver a creer que en la educación lo que podemos hacer es conseguir que la gente prospere y un ascensor social, ¿no? Y de alguna manera pues, ser la voz de todos aquellos que no tienen la libertad. Desde España y en Bruselas también se puede, con el Foro de Madrid, que es una red que hemos construido con muchos países de Latinoamérica, de la iberosfera, creemos que si vamos juntos podemos articular un discurso que haga frente al Grupo de Puebla, que es el que aúna a todos estos dictadores, a estas narcodictaduras que están machacando a los pueblos, bueno, pues a todos, ¿no? En Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, que es la cabeza de todo este movimiento, ¿no? Y yo creo que es muy importante la labor que se está haciendo y la que se va a hacer, y que estemos en todos estos juntos, ¿no? para conseguir que el Grupo de Puebla por fin tenga pues alguien enfrente, un grupo enfrente que le haga retroceder, claro, y acabar que hace falta con todas sus políticas. Yo decía que nosotros hemos estado muy anestesiados, mientras que ellos desde esa creación
Fidel Castro y Lula da Silva del Foro de Sao Paulo empezaron a imponerse en la cultura a través de la música, a través de todo, y empezaron a expandir lo que eran su filosofía marxista, ¿no? Esa filosofía que ahora además te la venden en forma de partidos, como decía, y en forma de candidatos y en forma de votos, utilizando la propia democracia como instrumento en lugar de utilizar sus armas. Ahora, ¿cuánto va a costar retroceder a todo ese daño que se ha hecho en España? Porque esas leyes que han salido, el daño que se ha hecho a esos niños con ese adoctrinamiento, y ojo, lo que ha ocurrido en España es muy similar a lo que está ocurriendo también aquí. Esto no es ninguna isla, pero ¿cuánto va a costar retroceder? Yo creo que los cambios importantes para una sociedad, y nosotros aspiramos a mejorar la sociedad y a mejorar España, no a dejarla como está ni a acompañarla, como dicen algunos, ¿no? Los cambios necesitan de proyectos que sean de fondo y a largo plazo. Nosotros creemos que, por ejemplo, la educación no es algo que se haga de un año para otro. Creemos que tienes que tener un proyecto a largo plazo de dónde quieres llevar a España en 20 años, y Vox tiene ese proyecto. Vox tiene las luces largas. En Vox estamos dispuestos a aguantar todos los ataques y lo que sufrimos a diario en la política española, porque estamos convencidos que esto es un trabajo de resistencia y de aguantar. No va a ser fácil, mentiríamos si dijéramos que va a ser fácil. Y va a haber que hacer sacrificios y vamos a tener que pasar años para revertir todo esto, pero merece la pena, porque nosotros no estamos aquí solo por nosotros, estamos aquí por nuestros hijos, por dejar una España mejor, por darles un futuro, por poder mirarles a los ojos y decirles: hemos luchado por dejaros una España mejor. Y esa es la política que transforma, esa es la política que de verdad consigue que un país avance, y esa es la política con las luces largas que faltó en otros muchos países, porque bueno, pues si uno se vuelve egoísta y solo piensa en su bienestar, pues al final hay un día en que te das cuenta que has perdido la libertad. Claro, y quizá teníamos que pasar en España, como están pasando ahora mismo en muchos lugares de América Latina, para darse cuenta en primera persona de lo que se puede llegar a perder, de lo que está sufriendo, para valorar lo que puede llegar. Bueno, yo hablaba antes del Foro de Madrid y de esa unión para tratar de despertar a Europa, también concientizar a Europa de lo que está ocurriendo. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, la Unión Europea, que bajo esta dirigencia, por ejemplo, está potenciando más las relaciones con Cuba, que el castigo a Cuba por la violación de los derechos humanos, claro, ahí te pones a cuestionar, ¿será posible? Pero por eso nosotros, cuando hablamos de Europa, decimos que Europa tiene que volver a mirar atrás y volver a los cimientos, a defender los valores de verdad de la libertad y de los derechos humanos, y no lo están haciendo. Lo vimos con Mogherini hace años, cómo nos traicionó a la oposición cubana con el tema de las sanciones, y ahora lo estamos viendo como en el Parlamento Europeo callan cuando tienen que hablar de lo que está pasando en Cuba, y además no solo callan, sino que favorecen que se mantenga el régimen cubano, que vive gracias a las empresas que entran en Cuba y que están pagando al Estado cubano, a los castristas, y eso no llega al pueblo cubano. El pueblo cubano está esclavizado, es el neoesclavismo. De cada 100 euros que pagan las empresas en Cuba, solo 5 van de verdad a los cubanos, y no se puede seguir manteniendo el régimen, no se puede seguir callados en Europa frente a lo que están sufriendo los cubanos, que, bueno, por desgracia, bueno, pues presos políticos, y no solo eso, sino pues la miseria y la auténtica, el desastre, ¿no? Porque ahora hay que recordar que están sufriendo como en el periodo especial en los años 90, ¿no? Es terrible, y el mayor éxodo que hemos visto nunca. Entonces, Europa no puede ser cínica. No puede decir una cosa en las conferencias y luego hacer la contraria, que es lo que vemos. Pero yo, a veces aquí es el gran dolor que causa, ¿no? Están más interesados en construir hoteles y están más interesados en seguir haciendo de la isla un lugar turístico, pese a lo que pese, que sacar a esos presos cubanos, por ejemplo. Sí, que no, tienen miedo a contar la verdad, pero la buena noticia es que en Europa hoy Vox y otros partidos en Polonia, en Italia, la señora Meloni, Hungría, aunan a una población en Europa que es mayor de aquellos que no se atreven a hablar de la libertad.
libertad. Y creemos que desde España vamos a conseguir poder liderar este discurso, y con nuestros socios de estos países que sí están posicionados claramente en defensa de la libertad, pues vamos a poder construir un discurso y poder dar un vuelco a toda esta política europea que ha sido, pues la verdad, un desastre con respecto a Cuba todos estos años. Y en España también vamos a tener al final de año unas elecciones generales, y nosotros esperamos tener un buen resultado, poder estar en el gobierno, y desde ahí Vox va a tener una voz alta y clara en defensa del pueblo cubano, en defensa de la libertad, y no solo de Cuba, sino de Venezuela, de Nicaragua, Bolivia, Perú, de todo lo que están sufriendo nuestros hermanos en Latinoamérica, que yo creo que hay un camino de esperanza, hay un camino de ilusión, y yo creo que con el Foro de Madrid vamos a conseguir articularlo. ¿Cómo se ve la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia estos regímenes totalitarios que aquí también han levantado ciertas ampollas, esas negociaciones con represores, con tiranos, con dictadores, y sobre todo permitiendo además que esos regímenes sigan ampliándose en el patio trasero de Estados Unidos, y que en un momento dado, lo estamos viendo en el caso de Rusia, lo estamos viendo en el caso de Irán, lo estamos viendo en el caso de China, comprando infraestructuras, creciendo, haciendo bases militares? ¿Cómo se ve esa política de Estados Unidos hacia los regímenes totalitarios? Bueno, yo creo que vimos todos con perplejidad la política, por ejemplo, de Obama, ¿no? La gran traición, la llegada a La Habana, y cómo los cubanos al final se dieron cuenta del engaño, ¿no? De cómo esta progresía y estas palabras tan bonitas luego son un engaño cuando hablamos de verdad de las consecuencias que tienen, ¿no? Al final, los que llamamos nosotros los progres y estas ideas, que ahora es la Agenda 2030, ¿no? Que aparentemente parecen buenas ideas, y luego te das cuenta de lo que es imponer, pues como un libro de Mao, ¿no? Otra vez, en todos los aspectos de nuestras vidas, y quitar libertad. Estados Unidos, yo creo que gracias a la presión de los cubanos, han conseguido la administración bueno, pues rectificar algunas políticas, pero ha sido por el trabajo de los grupos de cubanos que han presionado a la administración. Y yo creo, y yo tengo esperanza en que si articulamos el Foro de Madrid y conseguimos presionar desde Latinoamérica y desde España, y tenemos voz en Europa, Estados Unidos también se dé cuenta de que tiene que virar y ser claro respecto a Cuba, y tiene que, de una vez por todas, con claridad, posicionarse para apoyar al pueblo cubano a conseguir su libertad, que es lo que Me tengo que ir a pausa, todos. pero quiero preguntarte algo personal. ¿Cómo se consiguen 20 años de matrimonio, 4 hijos? ¿Por qué se define uno? ¿Por el rap o por la música clásica? Con todas esas luchas, con Iván Espinosa Los Monteros, 20 años, más de 20 años, 4 hijos. Y dudas entre el rap o la música clásica. Cuéntame. Iván es más de rap, ¿No? Y yo soy más de guitarra española. Yo soy más de guitarra española. Pero eso es lo bueno, que somos distintos, pero tenemos un proyecto en común que es maravilloso, y 4 hijos, que es lo mejor que tenemos, ¿no? La familia, por eso nos gusta también hablar mucho de la familia, que es lo que quiere destruir la izquierda, que es por lo que va. Y no solamente eso, el hecho de que siempre detrás de un hombre feliz hay una mujer feliz, y detrás de una mujer feliz hay un hombre feliz. Ese apoyo, eso llama muchísimo la atención, porque obviamente en un trabajo como el tuyo hay muchas ausencias, de repente, mucho trabajo, mucha tensión. ¿Cómo se maneja eso en casa? Nosotros ya habíamos trabajado juntos tiempo antes en el mundo de la construcción, que tampoco es sencillo, y ahora la política, pues lo que hace es bueno estar en lo mismo, porque nos entendemos el mal día que ha tenido el otro o el buen día, ¿no? Y en el fondo somos un equipo, y es lo que permite sacar 4 niños adelante, si no sería imposible, Yo espero que dentro de un tiempo los niños pues también están haciendo sacrificios, ¿no? Derivado del trabajo que tenemos sus padres, pero yo creo que dentro de un tiempo ellos se van a dar cuenta que esto lo hicimos por ellos. Bueno, ya se dan cuenta. Mira, hace unos años yo tenía un hijo en Chicago, en un colegio, que bueno, sufrieron el vórtice polar, menos 47 grados, un frío terrible, todos los niños encerrados en la habitación, y no le podíamos ir a ver porque estábamos en campaña. Y yo todos los días le llamaba y le decía, bueno, no voy a poder ir a verte porque tengo que irme a Guadalajara, o tengo que irme a Cuenca, o tengo que ir... Y él, a la tercera vez que le llamé, me dijo, mamá, no me digas más eso, no te preocupes, no me vuelvas a decir que no puedes venir, porque en esto estamos todos. ¡Qué belleza! Y él se había dado cuenta que en el trabajo de defender España, defender valores, defender libertad, no estaban solo sus padres, también estaba él.
y él asumió pues ese sacrificio, no ver a sus padres. Pues Rocío, yo creo común. que en eso estamos todos, en la defensa de nuestras patrias, independientemente de en qué orilla nos encontremos. Y yo quiero agradecerte personalmente el hecho del valor que se está dando a la patria. Eso que yo decía que se usa de una forma muy peyorativa y que para quizá los que estamos lejos tiene tanta importancia. Gracias por enarbolar esa bandera de la libertad, enarbolar esa bandera de los principios conservadores, del regreso a esa libertad de la que hemos gozado siempre. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.